Buenas tardes, saludamos. Ahora a continuación tendremos varios paneles, ya entrando más en lo que es el negocio de la inteligencia artificial y con expertos senior que tienen muchísimos años de experiencia y por eso los verdaderos protagonistas del panel son nuestros invitados, a los cuales yo primero os voy a pedir que ampliéis la presentación para que cada uno explique su historia, su background y de dónde venís. Ara sí. Moltes gràcies per la invitació, Eric. Bien, yo de formación soy ingeniero de telecomunicaciones. Estuve unos cuantos años, una década en el mundo aeroespacial, trabajando en la Agencia Espacial Europea, pero al regreso me incorporé al mundo de los centros tecnológicos. Y desde 2008 aproximadamente pues estoy en Eurecat. Eurecat es un centro tecnológico. Quizá muchos de vosotros os preguntaréis qué es esto de un centro tecnológico. El objetivo de una organización de este estilo es un poco ponerse entre medias, ¿no? De, por una parte, las universidades que generan conocimiento, pero digamos a unos terreles bajos, conocimiento fundamental. Y por otro lado tenemos el mundo empresarial que necesita soluciones, digamos, prácticas, soluciones que se puedan implementar. Y en medio, pues, hay un vacío y el objetivo de los centros tecnológicos es ocupar este vacío. Y en particular, Eurecat, pues, se ubica aquí. No somos una universidad, no somos una ingeniería, pero sí que somos un centro en el que se genera un conocimiento pensando mucho desde el punto de vista de la innovación y cómo este conocimiento se puede aplicar a las empresas. Y solamente para dar un dato numérico, desde que Eurecat está operativo, y esto hace ya 10 años, 2015, previamente no existía Eurecat, existían unos centros más pequeñitos que se unieron para formar Eurecat, pues hemos hecho una especie de recuento y en esos 10 años pues hemos hecho alrededor de unos 500 proyectos con empresas grandes, con empresas medianas, sobre todo con pymes. Ya sabéis que aquí en Cataluña las pymes son mayoritarias en el ámbito de la inteligencia artificial, en todas sus variantes, la clásica, la machine learning, estos últimos años obviamente la inteligencia artificial generativa, y eso nos da un poquito una perspectiva, ¿no?, de cómo se puede llevar la inteligencia artificial a las empresas en multitud de sectores verticales económicos. Muchísimas gracias, ya podéis palpar esa experiencia. Antonio, por favor. Gracias, Eric. Hola, buenas tardes. Gracias, Eric, por la invitación. Gracias a Big Combinator. He podido estar toda la mañana aquí con vosotros, una jornada excelente. Te felicito, Eric. Me ha recordado, bueno, muchas cosas de la inteligencia artificial, ¿no? Yo hace 32 años comencé a hacer un doctorado en inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, mi etapa previa también, había sido profesor de informática y profesor de inteligencia artificial en la universidad. Digo esto porque mucha gente que cuando digo que soy doctor de inteligencia artificial desde hace muchos años, la gente piensa que es una cosa nueva, porque la gente prácticamente conoce la inteligencia artificial a partir de ChatGPT hace 1 o 2 años. La gente piensa que es una cosa novedosa y no creen que yo hace 32 años comencé un doctorado. A partir de este doctorado en la UPC, creé una metodología para hacer previsiones en cualquier contexto. Y esta metodología, bueno, se puede aplicar en el sector de la energía. Y a partir de aquí, en el año 1999, creamos una empresa que se llama Leasoft y utilizamos estos modelos de previsión. Hacemos previsiones de todo tipo de variables, el precio, demanda, producciones renovables, meteorología, hacemos previsión de todo tipo de variables, fundamentalmente en todos los mercados europeos. Estamos presentes en 30 mercados europeos, somos líderes en previsiones, gracias a esta metodología que está basada en inteligencia artificial. Muy bien. 26 años de experiencia como emprendedor, empresario, en el mundo de la inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, vamos al grano, ¿no, chicos? La inteligencia artificial está evolucionando muy rápido. Muchas organizaciones aún no saben por dónde empezar.
y yo creo que vamos a empezar a poner el mood en eso, ¿no? ¿Qué significa realmente escalar con inteligencia artificial y qué no significa? Vale. Si me permites, voy a empezar y voy a dar un poco también mi visión, un poco también a partir de lo que comentaba antes, ¿no? De nuestra experiencia y nuestra relación con las empresas en nuestro entorno. Y yo diría que si lo miramos en global, antes de escalar, creo que sería interesante hablar del paso de adopción, ¿no? Es decir, nosotros nos estamos dando cuenta que muchas empresas quieren adoptar soluciones a sus retos, ¿no? Sus retos empresariales de negocio que pueden resolverse con soluciones de base tecnológica, pero quizá todavía no están suficientemente preparadas, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que hay un paso previo, ¿no? Al escalado, ¿no? Para que las empresas pues entiendan qué es la inteligencia artificial, qué puede implicar adoptar soluciones basadas en la inteligencia artificial en los distintos ámbitos de la empresa, desde el aspecto de la formación de las personas, de las fuerzas, ¿no? De trabajo de la empresa, hasta cambios de procedimientos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo diría que el primer paso es entender qué significa adoptar la inteligencia artificial y asumir, digamos, todos las consecuencias y los riesgos también que ello puede conllevar. Antonio, para ti, ¿cómo ha sido la experiencia en ese sentido? Bueno, como te estaba contando antes, Eric, nosotros primero teníamos un modelo que creamos a partir de la tesis doctoral que habíamos probado en distintos entornos y uno de ellos ha sido el sector de la energía con buenos resultados. Con lo cual, cuando nosotros comenzamos en esta etapa en el año 99, en Aerosoft, que nuestro primer cliente fue Indesa precisamente, todavía sigue siendo cliente nuestro, nosotros ya teníamos la metodología, la inteligencia artificial como tal, con lo cual toda nuestra etapa desde el minuto uno ha sido con inteligencia artificial, ha sido un escalador de esta metodología que la hemos ido haciendo cada vez más amplia. Como decimos, estamos en todos los países europeos, estamos en algunos países de América, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en India hemos estado, también estamos presentes en Israel. Y todo ha sido basado en la inteligencia artificial. Quería también llamar la atención porque que muchas veces ahora la inteligencia artificial se ha puesto de moda, o sea, pero primero, antes de acometer cualquier proyecto, tenemos que ver que la informática, la estadística, cosas clásicas, resuelven muchos problemas. O sea, tampoco tiene sentido empezar de cero en inteligencia artificial cuando hay muchas cosas que se pueden hacer con procesos informáticos avanzados o con procesos estadísticos. Después quiero también hablar sobre el tema del dato y la estadística. Sí, eso que acabas de apuntar es importante porque hay mucho hype en esto de la inteligencia artificial. O sea, a veces yo estoy viendo soluciones que son soluciones que se resuelven con técnicas matemáticas o informáticas de toda la vida, pero que quienes la están promoviendo o tratando de vender, las venden como inteligencia artificial y no es. Entonces, este hype termina pues siendo adoptado el palabra ya por todo el mundo, cuando en realidad hay vida y mucha, y muy grande, y muy histórica, y muy buena, al margen de la inteligencia artificial que sigue resolviendo problemas del mundo actual, ¿no? Y esto es un tema que nosotros aquí en B Combinator lo estamos sufriendo mucho, porque nos vienen muchas startups diciéndonos que están haciendo inteligencia artificial, y cuando rascamos un poquito realmente estamos viendo que no, que es respetable la ingeniería de software que tú haces, y los métodos que tú estás empleando son muy respetables, no lo tienes que sobrevender o disfrazar de inteligencia artificial. Lo importante es si estás realmente resolviendo un problema y qué beneficios estás aportando a tus clientes y a tu sector. No hace falta que se sobrevenda algo con inteligencia artificial que no lo es,
porque es muy fácil de detectar después, sobre todo a nivel de startups. Cuando pasan por una aceleradora como esta o por un fondo de inversión que busca un experto que debe de saber, va a detectar que no está haciendo inteligencia artificial. Y esto era un poco lo que pretendía que comentáramos y lo habéis hecho muy bien. Y aquí realmente esta pregunta va más dirigida a ti, Joan, que trabajáis con muchas empresas, habéis hecho 500 proyectos de IA. ¿Dónde encontráis o vuestros clientes, las empresas encuentran la barrera en la tecnología, en el dato? O sea, ¿dónde realmente están los grandes retos que habéis ido viendo? Sí, un poco retomando el punto que decías antes, yo estoy de acuerdo que no todo se tiene que resolver con inteligencia artificial y espero que Albert Esplugas, que está aquí delante, no se enfade, pero voy a utilizar una frase que sé que a ti te gusta mucho decir y es enamórate del problema y no de la solución, lo cual creo que es absolutamente ilustrativo, ¿no? Que te tienes que fijar en aquello que es realmente importante, si luego la solución es IA u otro tipo de tecnología, si es que al final la solución es de tipo tecnológico, pues adelante, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos visto en que en la mayoría de los casos, bueno, en primer lugar, muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos realmente internamente no tienen aquel conocimiento especializado, ¿no? Que estábamos hablando antes y desde Eurecat pues les echamos una mano en este sentido, ¿no? Entonces aquí la tecnología yo diría, y por tecnología me refiero al conocimiento relativo a algoritmos, familias de algoritmos, que si random forests y no sé qué, los cuantos, esto no es, hay multitud de potenciales soluciones que se pueden adaptar y que los ingenieros de software o los especialistas de IA conocen mucho, ¿no? Y ahí digamos que el cuello de botella no está aquí, pero efectivamente el cuello de botella te lo encuentras cuando quieres trabajar con las empresas, con los datos de las empresas, porque por falta de cultura, por falta de procesos, por falta de lo que sea, pues tienen muchos datos, el volumen es importante, pero la calidad de estos datos es deficiente y es uno de los grandes problemas que nos encontramos, ¿no? Por lo tanto, es esa máxima típica o conocida que una buena parte del esfuerzo de un proyecto de implantación tecnológica en este ámbito se lo lleva pues el depurado de los datos, el curado, el limpiarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, si entramos en algunos ámbitos, como por ejemplo el de la salud, ahí se añaden otros problemas más de tipo regulatorios y trabajas con datos personales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí, este es uno de los, y es real, es real. Nosotros podría explicar casos, ¿no? De proyectos en los que el proceso, ¿no? De obtención de los datos para realizar los algoritmos, los modelos entrenados, etcétera, nos ha llevado mucho tiempo, meses, y ha sido el cuello de botella del proyecto. Una vez esto se ha resuelto, el proyecto ha seguido casi con normalidad. Y, por poner un punto de aclaración sobre lo que acaba de comentar Iván, no es que las empresas tengan datos de mala calidad, no es eso, es que no son de buena calidad para entrenar modelos de inteligencia artificial. O sea, son los datos de la empresa, por lo tanto son datos válidos. La empresa genera datos o adquiere datos o trabaja con datos, ¿no? Pero para poder realmente utilizarlos, se requiere todo esto que Joan ha comentado, que es organizarlos, limpiarlos, validarlos, verificar que están en compliance, que no contienen datos que no se pueden revelar, etcétera, etcétera. Todo el trabajo de procesamiento de datos antes de poder ser utilizados por inteligencia artificial, ¿no? Eh, ¿Quieres comentar? Sí. Sí, en este sentido, los datos y modelos, yo creo que analizando las preguntas que vas a hacer, ¿no? Hay que verlo como una espiral, ¿no? O sea, primero, creo que es como huele la gallina, ¿no? El dato, ¿no? Partimos de que tenemos unos datos y, bueno, a partir de esos datos vemos qué modelo podemos utilizar y a partir de ahí estamos en un ciclo de refinar nuevos datos. Yo tuve la suerte de cuando entré en la UPC trabajar como profesor en el departamento de estadística de la Escuela de Ingenieros, que es un departamento excelente con mucha experiencia. Y uno de los trabajos que hacíamos era en el sector farmacéutico, donde hay muchísimos datos, muchos grupos estadísticos que sacan información de ensayos clínicos,
prácticamente toda la farmacia y la medicina científica está basada en estadística y análisis. Y las empresas grandes estas que se dedican al análisis de datos dedican el 40% del tiempo a filtrar los datos. Claro, porque a veces uno piensa que uno coge los datos y a partir de ahí ya empieza a hacer modelos de diferencia. 40% del tiempo hay gente que sabe filtrando esos datos para que tengan calidad. Estamos hablando en el mundo estadístico y en inteligencia artificial pasa lo mismo. Yo recuerdo mi etapa haciendo el doctorado, había mucha gente que trabajaban con redes neuronales. Mi tesis doctoral estuvo basada en redes neuronales, en machine learning. Y esa gente decía que la red neuronal no aprende. Pues claro, no aprende porque le pones datos a granel y quiere que aprenda. Sin embargo, si esos datos se filtran a partir de muchas experiencias del sector estadístico, en transformar los datos, variables sintéticas, muchas heurísticas que se pueden aplicar. Cuando esos datos se filtran y se ponen adecuados, entran bien y la red neuronal aprende siempre. Eso también quería mencionarlo porque desde que Eric me invitó estaba pensando, bueno, ¿qué puedo decir que pueda ser interesante? ¿No? Que se quede después como una idea, ¿no? Entonces, bueno, disculpadme si me he entendido. No, perfecto, está bien, está bien. Oye, chicos, vamos a una de las cosas que aquí todo el mundo quiere escuchar, que es el tema de los LLM, los grandes modelos de datos, ¿no? Pues tú acabas de decir, la red neuronal no aprende si los datos no son de buena calidad, ¿vale? Pero también si no hay abundancia de datos, ¿no? Entonces, los LLM precisamente aprenden porque tienen acceso a todos los datos públicos que hay en la historia de Internet, y eso es una de las cosas que ha facilitado la evolución de los LLM, que algorítmicamente son muy parecidos a los que hace 25 o 30 años utilizábamos, pero con esos datos, ¿no? Con ese gran volumen de datos. Y aprenden. Y yo creo que ya los usamos cada día, los tenemos adoptados en nuestro día a día de trabajo y de nuestra vida personal, pero sin embargo, cuando los aterrizas en una empresa, pues igual ya no son útiles, ya no resultan tan útiles como son para nuestro día a día de la vida diaria, o tan útiles como para una cuestión específica que es la creación de contenidos, ¿no? Cuando estamos hablando de una empresa, ¿qué pasa entre especialización de los modelos o utilización de modelos generalistas como los LLM? Sí, y aquí puedo explicar un poquito la experiencia que nosotros estamos viendo en Eurecat, no solo con empresas, con las empresas con las que trabajamos, sino también a nivel interno. Y evidentemente, por ejemplo, una vez pues se entiende, ¿no? O salió el hype enorme, ¿no? Hace un par de años con el tema de ChatGPT y demás. Como centro tecnológico dices, vale, ¿qué podemos hacer aquí para añadir valor, para hacer cosas que tengan un poquito de sentido? Y nos hemos orientado a esa especialización a la que te referías, es decir, utilizar modelos más pequeños, modelos open source, modelos que incluso pues, los puedes tú tener en on-premise y trabajar con ellos. Y nos hemos orientado sobre todo a las tecnologías RAG. No es absolutamente original, mucha gente lo está haciendo, pero realmente esto es porque bien implementadas y bien utilizadas pueden ser muy útiles. Por ejemplo, procesos en los que nosotros estamos viendo que el RAG, este tipo de tecnologías, puede ser muy útil. Nosotros en Eurecat, una de las actividades que hacemos es participar en proyectos europeos. No sé si conocéis, digamos, estas opciones, los Horizon 2020 o los Horizon Europe. La inmensa mayoría de los centros tecnológicos universitarios y empresas también en Europa pues intentan hacer este tipo de proyectos. Son muy complicados, son muy complejos, las memorias que tienes que producir pues tienen que tener una gran calidad para que los revisores de la Unión Europea digamos, te concedan la puntuación que te permite acceder a la financiación que hay, digamos, detrás de todo este proceso. Y estamos utilizando el RAG
para, puesto que como tenemos muchos proyectos europeos presentados en los últimos años, y no solo tenemos los proyectos, las propuestas, los documentos, me refiero, no solo tenemos los documentos, sino que también tenemos los criterios de evaluación que Europa nos envía de cada una de las propuestas que hemos empleado, pues estamos creando un sistema, entrenando un sistema para que nos ayude, ¿no?, a ver si las nuevas propuestas que estamos preparando, cumplen con los criterios que el histórico nos dice que miran los evaluadores, ¿no? Y aquí, evidentemente, esto es una utilización súper especializada de estas tecnologías y creemos que es la que tiene sentido, digamos, en el entorno que nos movemos y el tipo de procesos con los que trabajamos. Bueno, en nuestro caso, tenemos un modelo específico de nuestro problema. Nuestro problema es hacer previsiones a partir de datos históricos, bueno, prever el futuro. Nosotros prevemos el futuro minutos, horas, hasta 40 años. O sea, todo nuestro horizonte de previsión va desde lo inmediato que se necesita para controlar el sistema eléctrico hasta 40 o 50 años para hacer inversiones y, bueno, ver cuán rentable puede ser una inversión muy cara, ¿no? Nosotros creamos esta metodología muy específica. Ahora estaba recordando aquí en este contexto, ¿no?, que son dos innovaciones teóricas relacionadas con un modelo neuronal nuevo para hacer previsiones y también, aquí en este contexto también de inteligencia artificial, cómo detener el proceso de aprendizaje de una red neuronal de forma automática y para que sea generalice bien. O sea, un modelo tiene que ser lo más sencillo posible y tiene que generalizar lo mejor posible para, bueno, hacer una determinada previsión. O sea, en nuestro caso es un modelo muy específico y, bueno, hemos ido desarrollando toda una teoría a partir de esto para un determinado sector. Muy bien. Mira, vamos a hablar un poquito ok, la inteligencia artificial está ahí, todos la usamos en nuestro día a día, pero las empresas están aún un poco rezagadas en el uso de esas herramientas en sus operaciones de negocio. Yo esta mañana en mi keynote estaba explicando cómo la inteligencia artificial no es tanto una transformación tecnológica como una transformación económica y estratégica. Y anticipaba que en el futuro las empresas no competirán por su producto, sino competirán por su inteligencia. Competirán inteligencias. En este sentido, ¿cómo se prepara una organización para esta dinámica? ¿Dónde están los retos? ¿En qué se atascan los proyectos de inteligencia artificial en una empresa? Vale. Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Y que surge a menudo. Para responder a la misma me viene a la memoria un estudio que el MIT publicó recientemente, creo que es de agosto o septiembre de este año, o sea, un par de meses, 3 meses como mucho, y que abundaba en este respecto y sacaba unas estadísticas y decía el 95% de los proyectos de inteligencia artificial implementados en las empresas al final no tienen impacto, digamos, en la cuenta de resultados de las mismas, ¿no? Y yo lo que quisiera decir es que este estudio quizá hay que analizarlo con un poquito de cuidado por algunas razones. Primero, es un estudio ilimitado, como todos los estudios, es una muestra ilimitada a 300 empresas en Estados Unidos. Sí que identificaba dos excepciones dentro de este tipo de empresas, las que están en el sector media y las empresas de desarrollo de software. Esas aparentemente pues sí que pueden hacer un uso de la IA generativa con impacto económico en los resultados de la empresa. El resto de sectores o así parecía que no era así, ¿no? Pero, claro, esto es una muestra que quizá es significativa, pero no deja de ser una muestra limitada de 300 empresas en el entorno de Estados Unidos. Pero el segundo elemento y quizá más interesante que tenía este estudio es que
dentro del MIT, este estudio estaba realizado por un equipo de trabajo que está en un proyecto que se denomina NANDA y que están desarrollando digamos, piezas para completar la Internet que tenemos y facilitar la llegada de la IA agéntica. Entonces, el argumento del estudio decía, estos proyectos fallan en el fondo, y quizá es real, y esto responde un poquito a tu pregunta, fallan porque esas pruebas de concepto que las empresas implementan no encajan en el flujo, ¿no?, de procesos de la empresa, con lo cual, digamos, se quedan en pruebas de concepto que no escalan y se queda ahí, ¿no? Por lo tanto, digamos, es un proyecto fracasado. El mensaje subliminal es decir, la IA adjetiva esto lo va a resolver, ¿no? Sí, esto quizá lo podemos hablar en otro momento, ¿no? Pero quiero decir que este estudio, que además fue bastante comentado, ¿no?, y dio pie a hablar de otros temas, la burbuja de la IA, etcétera, etcétera, quiero decir que efectivamente hay motivos por los que los proyectos no funcionan, pero que tendríamos que ver en una escala muy grande, ¿no?, el impacto de la IA. Gracias, John. Sí, en este sentido, quiero comentar mi caso, ¿no? Que una experiencia de inteligencia artificial durante 26 años. Nosotros estamos presentes en unos 500 clientes del sector de la energía en toda Europa, fundamentalmente en Europa. Como decía, hacemos previsiones de todo tipo de variables para ellos, tanto lo que generan, lo que comercializan, lo que distribuyen, los operadores de sistemas eléctricos. Y muchas veces al principio no decíamos que nuestros resultados eran producto de la inteligencia artificial, porque es que nos da tanta vergüenza, ¿no? Claro, estamos hablando de hace 25 años. Entonces, la calidad de los productos de previsión se demuestra porque cuando el tiempo pasa, bueno, se ve la calidad. Entonces nosotros primero competíamos en calidad y después competíamos con la cartera de clientes. Trabajamos para las principales empresas de Europa y bueno, eso ya te va abriendo puertas. Y hasta hace unos años, ya cuando la inteligencia artificial ha renacido, por decirlo de alguna manera, porque es muy antigua, entonces que hemos vuelto a decir que usamos inteligencia artificial. O sea, nuestros clientes han tenido un producto de inteligencia artificial durante 25 años sin saberlo. Porque, bueno, ya te digo, daba un poco de miedo que dijeran, bueno, si inteligencia artificial igual no es tan buena. Entonces ahora poco a poco que la gente coge confianza, lo hemos dicho. Por cierto, si entráis en nuestra LinkedIn, ¿no?, con mi nombre, hemos puesto un resultado de una previsión que hicimos hace 15 años, en octubre de 2010, del mercado eléctrico español, previsiones mes a mes, que hicimos hace 15 años, y ahora terminó el periodo de 15 años, en octubre, tuvimos los resultados, y el error que tuvimos, o la desviación que tuvimos con la previsión de hace 15 años, fue de menos de €1. O sea, una previsión exacta de hace 15 años. Evidentemente, eso es un resultado de la inteligencia artificial, que muchas veces no decimos. Muy bueno, muy buen ejemplo, Antonio. Oye, yo creo que, y lo he explicado esta mañana, los que pudieron atender a mi keynote, como hay otro informe, creo que es de Deloitte, que yo comentaba, que dice que el 80% de los proyectos de IA en las empresas está fallando por el dato, porque tratan de entrenar modelos con datos que no están validados, que están sesgados, que tienen ruido, que no son suficientemente preparados para la inteligencia artificial. Y en este sentido, mi aportación de cómo se prepara una organización para esta nueva dinámica de la IA es precisamente pues invirtiendo en ese primer nivel que comentaba yo esta mañana, que es el nivel del dato. Si tienes datos fiables, podrás entrenar entonces modelos especializados y posteriormente pues programar agentes autónomos que trabajen con esos modelos especializados que fueron entrenados por datos fiables. Entonces, como punto de partida para cualquier organización sería ese, ¿no? Implementa o invierte en una infraestructura de datos como esta que ha presentado hoy Germán de Domena.ai, que precisamente te facilita todo ese trabajo previo
y además de forma automatizada que hay que hacer para implementar inteligencia artificial. Y hablando de datos, de modelos, de agentes, ¿cuál cambio creéis que va a ser el más determinante para escalar con IA? Mejores modelos, mejores datos, mejor infraestructura, agentes autónomos. ¿Dónde realmente está el futuro ahí? A corto plazo, próximos 3 años. Vale, de nuevo, también un poco con la experiencia que estamos viviendo nosotros en Eurecat. Nosotros ahora estamos poniendo mucho foco en esta IA agentiva, lo que comentaba antes, y lo estamos poniendo en diversos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la robótica, intentar hacer robots más cognitivos a base de romper o dividir las funciones de un robot, cada una de esas funciones implementadas por agentes específicos, especializados para realizar esa función, orquestados con un modelo superior, un modelo de modelos, por así decirlo, y creemos que esta es una de las líneas en las que las empresas van a estar muy interesadas a poder trabajar. Evidentemente, esta IA agéntica, he mencionado un ejemplo en el caso de la robótica, es algo que estamos haciendo nosotros en esos momentos, pero eso se puede obviamente extrapolar a funciones un poquito más complejas en el campo industrial, en diferentes sectores. Y un poco, pues, al menos con una visión más estratégica, nosotros estamos apuntando hacia esa dirección en estos momentos. Muy bien. Sí, como decía antes, el dato y el modelo están íntimamente relacionados como una espiral, ¿no? O sea, primero partimos de que tenemos unos datos, vemos que el modelo es el mejor, y a partir de aquí vamos filtrando los datos, transformándolos, aplicando heurística. Y eso hace que el modelo sea cada vez más confiable, que el modelo tenga menos parámetros, pues eso también es importante, ¿no? Ya vemos que hay modelos que tienen billones ya de parámetros. Entonces, eso va contra la generalización. O sea, mientras menos parámetros mejor. Y poco a poco, a medida que los datos se van refinando, estos modelos también se pueden ir refinando, ¿no? O sea, que es una espiral. Y creemos que ahora estamos a punto, porque todavía lo que tenemos es la antesala de la inteligencia artificial. De 2 o 3 años va a haber una explosión inmensa de usos y de descubrimiento con inteligencia artificial. Nuevos tratamientos del cáncer, del Alzheimer, o sea, cosas impactantes que vamos a ver pronto, y eso sí va a ser un salto cualitativo grande. Excelente, Antonio y Giovanni. Y vamos a cerrar con una palabra o una frase. Puede ser una sola palabra, impactante, puede ser un consejo, un único consejo que le tuvierais que dar a una empresa en cómo escalar con inteligencia artificial, o hablando de aprendizaje automático, una predicción. Tal vez os aventuréis a dar una predicción. Escoged cómo queréis cerrar el panel con una de esas. Yo lo cerraría con la frase que he comentado anteriormente: enamórate o preocúpate del problema y no de la solución. Pero si la solución es basada en inteligencia artificial, tener en cuenta todo lo que ello implica desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de datos, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de cómo resuelves las necesidades computacionales, los costes que esto va a tener. Es decir, intentar tener una visión global, ¿no?, del impacto de este proyecto de inteligencia artificial o esta iniciativa de inteligencia artificial en tu organización. Y si hay personas de por medio, pues tener muy en cuenta mantenerlas en el loop, ¿no? Human in the loop. Mi visión es que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, pero cuando esa inteligencia artificial sustituye, digamos, a personas, pues hay que mirarlo. Esta mañana seguramente vosotros habéis escuchado las noticias que llegaban de Hewlett Packard, ¿no? Y esta sería mi consejo, ¿no? Mi idea. Sí, inteligencia artificial, por supuesto, pero digamos, y valga la redundancia, de una manera inteligente. Bueno, escuchado.
Bueno, si me das una palabra, yo diría aprender. Si me dicen 3 palabras, aprender, aprender y aprender. Muy bien. Pues sí, para mí está claro. Estamos entrando. Bueno, la inteligencia artificial es ya la infraestructura estratégica de cualquier empresa, de cualquier sector. Por lo tanto, que hay que aplicarla. Y para empezar, hay que empezar desde el dato. Hay que empezar con los datos fiables. Eso es todo para el panel y ahora estamos abiertos a preguntas que podáis tener desde el público. ¿Quién quiera preguntar algo? No hay manos levantadas. Parece que todo el mundo tiene muy claro cómo escalar con inteligencia artificial. Bueno. Hola, buenas. Yo os quería preguntar cómo veis los ecosistemas europeo, americano, estadounidense y asiático en relación a todo esto. Una visión así a vuelo de pájaro. ¿Cómo lo veis? ¿Quién coge el reto? Sí. ¿Tú o yo? Antonio. ¿Yo? Adelante. Sí. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que tanto Estados Unidos, en primer lugar, con bastante ventaja, en mi opinión, y después China, se le han adelantado leguas a Europa, ¿no? Europa se ha quedado atrás. Entre otras cosas, no es la única, pero la razón por la que Europa se ha quedado atrás, bajo mi punto de vista, es por la excesiva regulación. Europa lleva años centrándose como algo primordial en regular, ¿no? Parte de esa regulación, la regulación puede ser positiva si no impide el desarrollo económico, si no impide la estrategia del desarrollo, ¿no? Parte de esa regulación es precisamente, algunas impactan directamente, precisamente, en las capacidades de las empresas de poder compartir información. Sin información no hay datos, sin datos no hay inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ese es el panorama al que nos encontramos, ¿no? Afortunadamente, para los europeos, parece que se ha dado cuenta la Unión Europea de esto. Y de ahí que desde el año pasado estén impulsando los espacios de datos seguros europeos, algo en lo que denomina pionera, porque lleva 5 años haciéndolo. Y esto facilita pues el intercambio de datos y de información, la colaboración y el aprendizaje federado de la inteligencia artificial, algo que sin duda va a destrabar el uso de la inteligencia artificial en las empresas, que es donde fundamentalmente nos hemos quedado atrás. Sí, un poco para completar esta visión. Siempre cuando se compara, ¿no?, el ecosistema americano, Estados Unidos, con el chino y con el europeo, en Europa se pone mucho en valor los principios éticos que tienen que regir la inteligencia artificial. Esos principios quizá no están tan presentes, no digo que no estén, pero no están tan enfatizados en los otros dos ecosistemas. Y esto, esta regulación, o sea, esta visión ética es la que, y también con unos principios, digamos, políticos, culturales, filosóficos, ¿no?, de cómo es Europa con respecto al resto del mundo, esto ha llevado a la famosa ley de inteligencia artificial, la regulación, la AI Act. Pero no sé si estáis al caso o lo habéis leído, porque ha salido alguna referencia, alguna noticia, esa regulación AI Act que es muy exigente, ¿no?, y muy observante de los riesgos que puedan tener las soluciones de mercado, las soluciones que se ponen, digamos, en uso en Europa basadas en inteligencia artificial,
Bueno, pues el otro día salió, en fin, está ya, pues, digamos, de dominio público o va a ser. Hay como una especie de intención de ir un poco para atrás. La Unión Europea bueno, la Comisión Europea están preparando lo que se conoce como el Digital Omnibus, que en el fondo es como una especie de relajación de esta AI Act. Es una declaración de intenciones porque todavía pues, tiene que pasar todo el proceso legislativo europeo finalizando en el Parlamento y ahí veremos si esto se aprueba o no se aprueba, pero el objetivo es relajar estas normativas, no solo la AI Act, incluso la normativa de datos personales, la famosa GDPR, y veremos cómo termina. Pero la razón fundamental es esta visión ética que se quiere dar en Europa sobre la inteligencia artificial. Muy bien. Por allá había una pregunta, creo que Diego levantaba la mano. Hola. El año pasado, en las jornadas que organizasteis, se concluyó que la inteligencia artificial en las empresas, de una manera ya masiva, podía comenzar a sustituir a juniors en diferentes trabajos, pero que trabajos más seniors, más de creación, más de diagnóstico, era más complicado. Han pasado 12 meses. ¿Cómo veis la inteligencia artificial como sustituta de ingenieros, de médicos, de arquitectos, trabajos más complejos? ¿Se ha evolucionado al respecto en cuanto a esto? ¿Es solo un tema de entrenamiento o todavía no se ha llegado al nivel de estándares en cuanto a IA que permita que las empresas sustituyan este tipo de profesionales más complejos que analizan y diagnostican por inteligencia artificial? Bueno, en este sentido, una cosa que tenemos que pensar es que la inteligencia artificial es una informática avanzada. Nosotros que igual tenemos unos cuantos años que vivimos la época antes de que surgiera Windows y el Office y todas estas cosas, era todo muy rústico, ¿no? Después vinieron estas herramientas y fueron sustituyendo a personas, evidentemente. Con la inteligencia artificial es un paso más, es un super Windows, un super Office, que evidentemente una empresa que tiene 50 personas no quiere decir que se van los juniors, ¿no? Es que de 50 personas pasan a 25 si todos estos procesos se van introduciendo. Un poquito de aquí, vas recortando y te quedas con menos y tienes más productividad, o sea, un tema de productividad. Con lo cual, yo siempre le digo a los chicos que están estudiando que el conocimiento, por eso decía lo de aprender, el conocimiento es fundamental, porque los trabajos del futuro están basados en el conocimiento. El que no tenga una especialización se va afuera, porque entonces vendrá un agente de esto automático que lo hará. Con lo cual, es la perspectiva que tenemos, un crecimiento exponencial, un conocimiento exponencial, pero cada vez más sofisticado en menos gente. Esto es un poco dramático, ¿no? Decirlo de esta forma, pero es un poco la realidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres profundizar? Yo creo que, no sé, has comentado médicos. Yo espero que los médicos no desaparezcan nunca de los hospitales. A mí como potencial paciente prefiero hablar con un médico que no con un robot, ¿no? Ahora bien, si ese robot ayuda a ese médico a mejorar su análisis o su diagnóstico, ¿no? Y en lugar ese doctor de tratar 5 pacientes en una hora puede tratar 10 pacientes con un buen nivel de calidad, pues bienvenidas sean estas herramientas, ¿no? No sé si habéis leído, pero parece ser que la consellera de Sanidad de aquí de Cataluña el otro día, no sé dónde, dejó ir la frase de que la inteligencia artificial ya supera a los médicos. Creo que fue, no sé si fue en una intervención en el Parlamento o así, y bueno, la profesión médica se ha levantado, digamos, en rebelión casi, porque entonces, bueno, quitando el aspecto jocoso, lo que decía, yo espero que tendrá impacto, evidentemente, en las profesiones. El otro día leía en un artículo en un periódico americano que en Estados Unidos ya los recién graduados, no especificaba el tipo de graduación, eran genérico, ¿no? Pero por primera vez, digamos, un 40% de los recién graduados de universidades americanas están teniendo grandes problemas para encontrar trabajo. No sé si se debe a la IA o a otros factores
que no voy a mencionar. Bueno, en este sentido, tienes que haber visto que en China hay un hospital que va sin médico. O sea, que me imagino que sea de consulta, evidentemente, no de inyecciones, ¿no? Pero un hospital que hace, no sé, decenas de miles de consultas, porque todos son robots que hacen consultas a toda hora. Y además tienen el conocimiento de toda una profesión. O sea, estamos hablando de una cosa real. Y volviendo a la pregunta de antes, en Estados Unidos el avance de la inteligencia artificial es brutal. Tienen las universidades, tienen los premios Nobel, tienen una movilización de capital violenta. Y en China, que es la otra avanzada, el desarrollo es exponencial en todos los sectores. Por ejemplo, en las celdas fotoeléctricas de los paneles solares, el 99% se hacen en China, todo automatizado. El 99% de las celdas fotovoltaicas del mundo. Entonces es una cosa brutal la distancia que tienen con respecto a Europa en todos los sentidos. Sí, en este sentido yo quiero poner una especie de conclusión al respecto, que es, no se trata de sustitución, se trata de refundación, se trata de transformación. O sea, los profesionales se tienen que adaptar, transformar, aprender nuevas profesiones, nuevas técnicas. Yo creo que nunca nadie se escandalizó hablando de medicina. Desde hace ya muchos años, una gran parte de las cirugías son automatizadas por robots. ¿Qué pasó? ¿Sustituyeron a los médicos? No, les apoyaron. Los médicos siguen estando ahí. Es verdad que la IA en muchas cosas puede superar a un médico en diagnóstico, por ejemplo. Porque el diagnóstico se basa en el análisis de datos, fundamentalmente. Pero hay una parte clínica humana que solo un humano puede percibir, ¿no? Y hay una parte del trato, en la forma en la que te tratan. Yo hace poco hablaba con un médico de dominicano, este médico, y mi papá está enfermo, ¿vale? Y una de las partes que más hemos sufrido durante todo el proceso de la enfermedad de mi padre, que ha estado muy grave, ha sido en el trato brusco que le ha dado su médico, ¿vale? Este médico dominicano me decía, mándamelo para allá, para que tú veas que allí los curamos con palabras, con cariño, atendiéndolo bien, que le sienta cuidado. Tienes razón. Eso ya ocurre en humanos. Imagínense entre un robot o una IA, ¿no? No va a haber ese feeling personal, humano, ese cuidado, ese cariño. O sea, los médicos siempre van a estar. Ahora, lleven eso a cualquier otra profesión. Los juniors serán juniors si son jóvenes, pero serán juniors en vez de en unas tareas, en otras que tendrán que aprender, en otras profesiones que tendrán que aprender. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, mira, yo quería preguntar qué pensáis. A ver, si consideramos que el avance de la inteligencia artificial cada vez es mayor y hoy puede ser un complemento, y hoy, por ejemplo, puede sustituir a un equipo médico en el diagnóstico, en el futuro ya puede operar, en el futuro probablemente también podrá hacer muchas más cosas, además de el propio desarrollo de la empatía en la propia inteligencia artificial, que cada vez está trabajando más, ¿no? Entonces, ha salido incluso ahora un indicador del grado de empatía y en función de ese se está evaluando a las diferentes inteligencias. La pregunta que quiero haceros es, teniendo en cuenta, por lo menos lo que yo pienso, que el futuro hacia el que vamos es a una era post-trabajo, ¿qué opináis que pasará? ¿Qué hará la humanidad en una época donde el trabajo sea un bien escaso? Bueno, habrá más socios, pienso yo. Trabajaremos menos y viajaremos más. Sí, pero ¿a qué te entrega para los viajes, no? Sí, quiero decir que el otro día en una intervención en una entrevista en la televisión escuché a Ramón López de Mantras. No sé si conocéis Ramón López de Mantras. Él
de hecho, es el padre de la inteligencia artificial aquí en Cataluña. Él empezó en los años 70, después de hacer sus estudios en Estados Unidos, y fue muy contundente en una pregunta parecida a la que estabas formulando. Fue muy contundente diciendo, si hay empresas que se benefician, ¿no?, de la automatización, por la robotización, por la inteligencia artificial y demás, esas empresas tendrán que poner su parte a nivel de impuestos y demás, una especie de bono social o no sé qué palabra se podría utilizar, porque es que si no también podemos llegar a una paradoja, ¿no? ¿Quién comprará los coches que fabrican las fábricas con inteligencia artificial sin trabajadores si no hay trabajo, ¿no? No sé, es una pregunta muy complicada. Yo me veo absolutamente incapaz de resolverla, pero sí que es una situación un poco paradójica, ¿no? Y seguro que encontraremos una forma u otra de salir. Bueno, yo voy a hacer, y vamos a concluir, porque me están indicando que ya acabó el tiempo. Quiero ser muy pragmático en esto, y además ese pragmatismo lo voy a fundamentar en la historia de la humanidad. Cada vez somos más población en el mundo. Cada vez hay más trabajo en el mundo. Hemos sufrido cambios transformacionales a lo largo, sobre todo, del siglo XX y ahora siglo XXI. La radio, la televisión, los vehículos, los automóviles, la aviación, lo espacial, la tecnología. Cada vez lo que ha hecho la historia de la humanidad, con cada vez que han habido transformación tecnológica, ha sido precisamente crear nuevos puestos de trabajo, crear nuevas disciplinas y crear nuevos puestos de trabajo. Entonces, mi pragmatismo va ahí, ¿no? Yo quiero confiar en que seguirá habiendo trabajo y seguiremos esa tendencia que llevamos muchos años viviendo. Cosas. Gracias.